dice a la par, deseo que tengas un año bendecido. Yo también deseo para tu vida un año bendecido. Deseo en Cristo también para mi vida, mi hogar, tener un año bendecido. Y la mejor manera en la cual tú y yo podemos lograr ese año bendecido es atendiendo al mensaje de la palabra de Dios. En esta tarde quiero hablarte de equilibrio. Quiero hablarte de la importancia del equilibrio de Dios aplicado a nuestra vida. Porque nosotros sabemos que la física nos habla de la gravedad. Por ejemplo, nuestro planeta tiene un poder de atracción que mantiene los cuerpos, por ejemplo los nuestros, con los pies sobre la tierra. Eso es gracias a la gravedad. Si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en la luna, no sería igual. Saldríamos quizá disparados porque la fuerza de gravedad de la luna no es la misma que tiene la tierra. Y gracias a la fuerza de gravedad de la luna, nos explica la física, que la luna tampoco sale disparada. Y gracias a la fuerza de gravedad del sol, la tierra no sale disparada. O sea que Dios ha orquestado perfectamente el cosmos para que no sea un caos. Y una de esas fuerzas que nos explica el porqué, la razón por la cual todo funciona en perfecto orden, una de esas razones es la gravedad. Y la gravedad nos permite mantenernos en equilibrio. Ahora, si yo pierdo la atención y no me fijo bien en la manera en la que estoy caminando, puedo perder el equilibrio y caerme. Al caerme me puedo golpear. Al golpearme puedo sufrir un daño irreparable. Durante el 2025 tuvimos varias caídas. Y así como la gravedad nos mantiene con los pies sobre la tierra, también puede ser una fuerza de atracción que provoque grandes golpes en nuestra vida. Para que tú y yo podamos evitar el perder el equilibrio, tenemos que entender lo que el Señor nos quiere hablar. Porque el Señor nos dice en esta tarde, quiero que tengas un año de equilibrio, quiero que tengas un año de gozo, de estabilidad, de crecimiento, un año de mesura, un año de contentamiento, un año de orden, un año de bienestar. ¿A cuántos de nosotros no nos interesa que el 2026 sea un año así? Para nuestros hogares, para nuestro matrimonio, para nuestras finanzas, poder ver un cambio favorable del Señor en nuestra vida. Y la vida que entiende la importancia del equilibrio se mantiene estable, no importando la temporada que estemos nosotros enfrentando. Para esto debemos ir paso a paso. Y lo primero que quiero hablarte es del precio de mantener el equilibrio. Nosotros que estamos en un día a día muy apremiante, muy agitado, recibimos muchas llamadas, recibimos muchas invitaciones, recibimos muchas ofertas, tenemos muchos compromisos. Pero si no aprendemos a pagar el precio del equilibrio, nos vamos a ir a la deriva y se va a echar a perder el esfuerzo de toda una década, de toda una vida, de un gran esfuerzo que realizaste durante el 2025. El 2025 fue un año complejo, pero ¿de qué vale si yo asumo el nuevo año con una actitud incorrecta y comienzo a repetir los mismos errores, las mismas caídas, los mismos golpes y aún peores que pude haber visto en el año pasado? Tú y yo no queremos eso, queremos el año de bienestar, de orden, de crecimiento, de mesura. Y eso solamente se logra cuando aprendemos a caminar paso a paso en el orden del Señor para nuestras vidas. El equilibrio no es algo que yo compro, el equilibrio no es algo que yo puedo recibir de una lectura de un libro o de la exposición de un mensaje como el que estoy compartiendo contigo en esta tarde. El equilibrio es producto de la construcción constante de una relación con Dios. Aunque usted no diga amén, el equilibrio es producto de la construcción de una relación estable con Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación estable con Dios, nuestra estabilidad se manifiesta.
A mí me enseñaron en la universidad, cuando estudiaba administración, que mi trabajo en el tiempo tenía que ver con la sostenibilidad de los procesos. Yo no hago nada con construir un edificio que a los 2 años esté cerrado, que haya tenido un gran impacto visual en el ambiente, que haya provocado la atención de los demás, que los demás vean que fue una obra arquitectónica maravillosa, pero que al fin y al cabo se quede vacío y a los 2 años esté cerrado y abandonado porque fue toda una pérdida. Nadie construye ni invierte para que sus recursos se echen a perder. Todos nosotros queremos lograr sostenibilidad. El que se casa quiere un hogar estable. El que abre una empresa quiere un flujo de efectivo. El que forma parte de una iglesia la quiere ver crecer, porque esto es parte de nuestra vida. Incluso es un mandamiento que el Señor estableció para nuestro bienestar, para nuestro corazón, desde el Génesis de todas las cosas. Génesis 1 nos dice, fructifica y multiplícate. El Señor sembró en nosotros el deseo de crecer. Esto es algo que está en nuestro ADN y cuando no hay crecimiento, cuando hay estancamiento, inmediatamente viene la amargura y el agotamiento. Durante el 2025 muchos corazones se agotaron. ¿Por qué? Porque no estaban viendo los resultados que estaban esperando. El Señor dice, un momento, el problema no es que falló el sol, el problema no es que no hubo provisión, fue un tema de equilibrio. Por lo tanto, en esta tarde tenemos que lograr construir una idea clara de la sostenibilidad que el Señor quiere establecer en nuestra vida. Por eso te invito a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 16, para que aprendamos algo importante. El Señor quiere recordarnos el para qué tú y yo estamos aquí. El Señor quiere hablarnos de la manera en la que desea bendecir nuestros corazones en este nuevo año. Y nos dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, verso 16, no vayan a los extremos. Repito, no vayan a los extremos. No pequen siendo demasiado justos, ni se hagan los sabios. ¿Por qué han de destruirse ustedes mismos? Es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Por qué vas a afectar tu bienestar? ¿Por qué vas a afectar tu crecimiento? ¿Por qué vas a afectar tu hogar? Haciendo caso omiso del consejo de Dios para tu vida, olvidando el para qué estás aquí, pasando por alto el consejo del Señor, lo cual es producto de la imprudencia. Si hay algo que Salomón nos está diciendo en esta tarde, es que la persona imprudente vive en los extremos. Aquel que vive en los extremos es aquel que siempre se siente contra la pared o viviendo al límite. En el tema financiero, al límite. En sus relaciones, al límite. Sus conversaciones siempre son al límite. Todo el mundo siente, experimenta una tensión que le impide conectar contigo, conectar con tu mensaje. Porque estás viviendo al límite, estás caminando en los extremos, no tienes un equilibrio, no tienes un balance. Y eso provoca un rechazo natural de parte de todo aquel que está esperando un cambio y que quiere vivir en estabilidad. El Señor dice, no te destruyas, no eches a perder tu sueño, no abandones el propósito, evita los extremos, mantén un equilibrio, no seas demasiado justo, no seas imprudente en tus decisiones. Por ejemplo, la manera idónea en la cual tú y yo podemos construir un buen año, hacer del 2026 un gran año, es aprendiendo a decir que no cuando sabemos que hay algo que tenemos que evitar. Dile al que tienes a la par, creo que están hablando contigo. Esto es delicado.
Esto es delicado porque en nuestro corazón muchas veces hay un no, pero no sabemos decir que no. Y al no poder decir no, estoy perdiendo la oportunidad de disfrutar del bienestar que el Señor tiene para nuestra vida. Usted no se imagina cuán estables serían nuestras finanzas si a muchas de las invitaciones que nosotros sabemos que no debemos asistir, pudiéramos decir que no, pero no nos atrevemos. No tenemos el carácter, no tenemos la determinación de decir que no cuando sabemos que no es conveniente. Por eso, uno de los puntos más importantes que tenemos que lograr en este camino hacia el 2026 es mentalizarnos y entender que decir que no, no es una negativa para un proyecto, para un proceso, para una amistad. Es simplemente aprender a decirle a las otras personas cuando tú necesitas un tiempo, cuando tú no puedes asistir a algo, cuando tú necesitas tomar una decisión diferente. Y esto nos va a evitar grandes dificultades en nuestro caminar. Hay personas que no se atreven a decirle a un cliente que no. Pero al no decirle que no, entonces quedan mal. ¿Y qué usted cree que es peor? Que al cliente tú le digas, no puedo cumplirte para este día, pero sí puedo hacerlo para el otro día. O que tú le digas que sí, sabiendo que no puedes, y entonces quedes mal. ¿Qué tú crees que es peor? Es peor que quedes mal. Es peor que yo, queriendo quedar bien contigo, a todo diga que sí, pero llega un momento en el cual yo incumplo mi compromiso contigo, entonces tú ves mal mi persona. Y es ahí donde Salomón dice, ¿por qué has de hacerte daño antes de tiempo? ¿Por qué irte al extremo? ¿Por qué no poner límites? Que es el segundo punto que tenemos que desarrollar en este nuevo año 2026. Tenemos que poner límites en nuestra relación, en nuestras decisiones, en nuestros intereses. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me debo dejar arrastrar de todo. Aunque usted no diga amén. En este 2026 hay llamadas que tú vas a tener que decir no. En este 2026 hay límites que vas a tener que establecer, porque eso se llama prioridades. Tenemos que establecer esas prioridades que son saludables para nuestras vidas. Tenemos que aprender que no podremos complacer a todo el mundo todo el tiempo. Tenemos que entender que por más que tú y yo pongamos de nuestra parte, de todos modos las personas no se van a sentir completamente satisfechas con lo que tú le vas a ofrecer. ¿Tú sabes por qué? Porque el único que puede completar el corazón nuestro es Dios. Aunque usted no diga amén. El único que puede completar nuestro corazón es el Señor. Él es el que sabe añadir en el tiempo, en el momento, cada cosa que nuestra vida necesita. Por eso tenemos que establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? Nuestra relación con Dios, nuestra persona, nuestra familia. Esas son prioridades. Nuestra vida profesional, nuestra vida laboral y nuestro servicio al reino de Dios. Esas son las 5 prioridades que nos enseña la Biblia que nadie puede pasar por alto. Y te la estoy enseñando con los dedos de la mano para que nunca se te olvide. Dios, tu persona, tu familia, tu trabajo o tu vida profesional y la iglesia. Incluso la mano te está diciendo que Dios es lo más importante porque el dedo más fuerte de nuestra mano es el pulgar. Y es el único dedo que tiene la capacidad de cubrir los otros 4.
Desde ahí ya Dios nos está hablando. Dios tiene que ser primero. Dios tiene que estar en el primer lugar. Eso es priorizar. Nuestra vida la tenemos que cuidar porque yo no le puedo dar a mi hermano Jenner lo que yo no estoy dispuesto a hacer por mí mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes llevar a nadie a donde no has estado. Aunque usted no diga amén. Tercero está la familia. Porque cuando yo estoy bien en casa, con la esposa, con los hijos, yo voy a tener un buen desenvolvimiento con los demás en la calle. Pero cuando yo tengo un problema en casa, ¿cómo usted cree que yo llego a la iglesia? ¿Cómo usted cree que yo voy a la calle? ¿Cómo usted cree que yo llego al trabajo? Enojado, contrariado, confundido, porque mi mente está en esa discusión que yo no logré resolver. Entonces, la familia es fundamental. Estar en orden con la familia es fundamental. Nuestra vida laboral nos permite dignificarnos y desarrollarnos. Y hay muchas personas que siempre me cuestionan y dicen, pero ¿y por qué servir a Dios está de último? Debería ser segundo, tercero, por lo menos. Pues, en esta tarde te tengo que decir que no. Porque tú no puedes servir a Dios como conviene, como corresponde, si tú no trabajas, si tú no cuidas tu familia, si tú no cuidas tu vida y si no tienes una buena relación con Dios. Si tú lo crees, dale un aplauso al Señor. Amén. Hasta con los dedos de la mano el Señor nos enseña cosas importantes. Y esto que yo te acabo de decir está en la Biblia, Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante, incluyendo el capítulo 6, nos dice que Dios debe estar en primer lugar, que debemos tener un buen cuidado de nuestra vida, de la familia, de nuestra vida profesional y de nuestro ministerio, nuestro servicio al Señor. Esas son prioridades. Pero lamentablemente muchas personas van al nuevo año, quieren dar lo mejor de sí y no lo logran porque no ponen límites, porque no tienen prioridades. También está el aprender a enfrentar el dolor. Es una tarea que nos toca a todos. La frustración. Cuando otros nos dicen que no. Duele, molesta. Porque quizás yo estoy esperando un sí, un apoyo. Pero lamentablemente la persona no tiene tiempo, no pudo, y yo tengo que aceptar ese no. Y tengo que administrar correctamente la dificultad que estoy enfrentando. Así como también el aprender a pedir ayuda. Reconocer cuando yo no puedo solo. Haciendo estas cosas, yo voy a lograr desarrollar un año 2026 sostenible, de estabilidad personal, familiar, profesional, ministerial y en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que cuidarnos de los excesos, porque ya Eclesiastés dice, ten cuidado de no ir al extremo. Tenemos que tener cuidado con el exceso de trabajo, el exceso de uso del entretenimiento, redes sociales, el exceso de las opiniones, el exceso de la religiosidad, el exceso de la libertad. Incluso la libertad puede ser utilizada como un pretexto para hacer lo malo. A mí tú no me tienes que decir lo que tengo que hacer, yo soy un hombre libre. Eso es un pretexto. Porque la libertad sin límites, como estamos hablando, es libertinaje. Yo no puedo, por ejemplo, llegar a tu casa, irrumpir, abrir la nevera, quedarme con tu habitación y decirte, a partir de hoy tú vas a dormir en el mueble. Porque aunque yo soy un hombre libre, dentro de la libertad hay leyes, hay un orden. El reino del Señor funciona porque hay leyes que Dios ha establecido. Pregunta, ¿estamos nosotros conscientes de lo que Dios ha establecido como el orden perfecto para nuestras vidas, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo? Lamentablemente hoy tenemos más excusas que resultados. Y tenemos más excusas porque no hemos puesto límite en el trabajo. No hemos puesto límites en la disciplina.
Porque la disciplina sin gracia produce dureza. La fe sin obediencia produce estancamiento. La libertad sin límites trae un desorden. Y ese no es el plan del Señor para nuestra vida. El Señor nos dice, todas las cosas te son lícitas, pero no todo te es permitido. Todas las cosas te son lícitas, pero tú no te puedes dejar arrastrar por todo lo que hay en el ambiente. Muchas personas, lamentablemente, están pagando la consecuencia de las decisiones que tomaron durante este año 2025. Y esas decisiones que nosotros tomamos, si no las tomamos en Dios, lamentablemente va a traer una gran carga a nuestras vidas. Va a traer desequilibrio, estancamiento, agotamiento, deterioro, destrucción. Y ninguno de nosotros queremos esto. Queremos un desarrollo permanente, queremos estabilidad. Pero recuerda que la estabilidad no se compra. Recuerda que la estabilidad se va a construir con decisiones que tú y yo vamos a tomar en el Señor a partir de hoy. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión, en un circo, un experto en domar animales se dedicó a trabajar con un pequeño elefante. Todos los días, este hombre colocaba una cuerda bien ajustada en una de las patas del elefante y lo ataba a un árbol. Cuando el elefante le ataban la pata, inmediatamente venía el instinto, la resistencia, y trataba de zafarse. Pero como el árbol era mucho más fuerte que ese pequeño elefante, él terminaba cediendo, porque se daba cuenta que por más que alara, no se podía mover. Y durante muchos meses, este hombre llevó a cabo la misma práctica tarde tras tarde con este elefante. El elefante creció y un día una persona observa cómo todos los animales se estaban organizando para una presentación y notó que el domador trajo al elefante atado a una cuerda y puso la cuerda sobre una silla y se fue. Y el hombre dijo, pero qué imprudencia. Pero notó algo interesante. Durante todo el tiempo que el elefante estuvo allí, no se movió. Y este hombre decía, pero ¿cómo lograron esto? Y luego vino el domador y buscó el elefante y se lo llevó y el elefante se fue tranquilamente. La curiosidad lo llevó a preguntarle a aquel personaje, ¿cómo lograron ustedes que ese animal tan grande, cuando se sintiera que usted puso la cuerda en la silla, no se iba o no hacía lo que quisiera? Y él le decía, sencillo, desde que él estaba muy pequeño, yo lo ataba a un árbol fuerte, él se resistía, pero él llegó a asimilar que siempre que yo ponía la cuerda en su cuerpo, él no se iba a poder mover. Y no importa dónde yo la coloque, siempre que yo le pongo la cuerda, él no se mueve. No importa que esté sobre la silla o atada de un árbol. Muchos de nosotros, producto de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, hemos terminado en la misma condición de ese pequeño elefante. Hemos hecho un hábito de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar, y ya cuando sentimos que hay un tropiezo, una dificultad, un inconveniente, lo primero que hacemos, ¿qué es? Soltar, abandonar. Porque siempre que hay una dificultad, pues lo más fácil es abandonar el proyecto, abandonar el emprendimiento, abandonar el sueño, abandonar la decisión.
Porque como el elefante nos hemos condicionado. Al elefante le ponían la cuerda, inmediatamente él la sentía, pues no se movía. Y muchos de nosotros estamos atados a una condición que solamente está en nuestra mente. Una predisposición que hemos asumido y el Señor nos está viendo y somos libres y tenemos la capacidad de desarrollarnos de una manera sobrenatural, pero estamos condicionados y no nos atrevemos a dar el paso porque sentimos que vamos a volver a fallar. Y para evitar el dolor que sentía ese elefante cuando alaba su pata y no podía porque estaba atada a ese árbol, preferimos no movernos para no crear ningún inconveniente, ningún estrés o ninguna falta. Y esto ha provocado que año tras año, oportunidad tras oportunidad, tú y yo nos quedemos observando a ver qué puede pasar, pero no hacemos nada para que la situación que estamos viviendo pueda cambiar. Y la situación que estamos viviendo a nivel personal, matrimonial, familiar, económica, financiera, no va a cambiar sola. Necesitamos ponernos en movimiento. Pero el enemigo ha logrado atar muchas vidas, condicionar muchas vidas, atar muchas familias. Y ya esa atadura ni siquiera está aferrada a ningún elemento que impida que tú y yo podamos avanzar, pero mentalmente estamos predispuestos. Hay personas que tú le estás diciendo, mira, tú pudieras servir en tal área, pero no lo van a hacer porque hay una predisposición. Hay personas que tienen la habilidad de lograr grandes cosas en su vida, pero están predispuestos. En tal fecha yo hice el intento y después lo hice otra vez y fallé y mejor abandono antes que volver a sentirme frustrado. Y el Señor en esta tarde te está diciendo algo importante. Tienes que volver a levantarte, confiar, caminar y avanzar, aunque no digas amén. Tienes que dar ese paso de fe. Y ese sueño engavetado, ese deseo olvidado, esa predisposición de tu corazón, tiene que romperse en el nombre de Jesús. Y lo vamos a lograr con equilibrio, lo vamos a lograr con el entendimiento que el Señor nos está dando. Y vamos a dar ese paso de fe a pesar de que estemos viendo todo lo imposible que ya nosotros hemos calculado. Es tiempo de avanzar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo tu corazón y no dependas de tu entendimiento. No dependas de lo que tú y yo podemos manejar o entender. Tu mente te está diciendo, no, no es posible, mejor no lo intentes, mejor quédate tranquilo, mejor no asumas el riesgo, mejor no hagas nada. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre aquel que ha logrado grandes hazañas y los que no? Que se atrevieron, que corrieron el riesgo. Y tú dices, mira, este compañero estudió conmigo, incluso en el colegio le iba peor que a mí y logró lo que yo no he podido lograr. No tiene que ver con que sea más inteligente, no tiene que ver con su apellido, tiene que ver con que esa persona se atrevió a dar el paso. Porque todo en la vida implica un riesgo. El matrimonio es un riesgo. Congregarse en una iglesia es un riesgo. Trabajar con nuestros hijos en su crecimiento, en su desarrollo, es un riesgo. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a asumir ese riesgo, no vamos a ver ningún cambio. Y hay personas en las que esta tarde el Señor le está diciendo, tienes que asumir el riesgo, tienes que dar el paso. No te puedes quedar estancado. No puedes seguir escuchando esa voz que te dice, no lo hagas, porque vas a volver a fracasar, porque esa es la voz del enemigo que quiere intimidarnos antes de que nosotros demos el paso. Porque nuestro enemigo, nuestro adversario,
es experto en la intimidación. Y tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios que nos está diciendo en esta tarde, confía. Confía de todo corazón y no dependas de tu entendimiento. No dependas de lo que tienes, no dependa de lo que sabes. Confía, porque el Señor te va a llevar mucho más allá de lo que tú has pensado, soñado, porque cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, cosa que no ha subido todavía a corazón humano, son las cosas que Dios tiene preparadas para todo aquel que le cree. Y yo estoy viendo en esta tarde una iglesia que le cree a Dios. Yo estoy viendo personas capaces de lograr mucho más de lo que han podido hasta este día. Pero si nosotros decidimos, como el elefante, quedarnos en la zona de confort, en la comodidad, en lo aprendido, en lo que nos parece, nos vamos a estancar. ¿Y quién ha sido el culpable de nuestro estancamiento? Para algunos Dios, para otros el gobierno, para otros el vecino, para otros la esposa, para otro el esposo y cualquier persona que podamos señalar. Pero el único responsable de nuestro desarrollo somos nosotros mismos. Por eso te invito a que te pongas de pie. En esta tarde nosotros hemos adorado al Dios soberano que todo lo puede, que conoce nuestras limitaciones, que sabe de nuestras frustraciones, que sabe y conoce cada una de nuestras caídas, pero que en esta tarde nos dice, confía. En esta tarde nos dice que pongamos todo nuestro corazón en Él. Yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos. ¿Cuál es esa área donde perdiste la confianza? ¿En qué momento durante estos últimos meses te diste cuenta que estabas en el extremo, cometiendo un exceso? ¿Estabas desequilibrado? Quiero que sepas que el Señor hoy quiere provocar un ajuste en nuestro corazón. Un ajuste que nos permita entrar en este nuevo año con la mentalidad correcta. El Señor no quiere que pienses más en lo que puedes, lo que sabes o lo que perdiste. El Señor quiere que pienses en lo que Él está dispuesto a hacer. Por eso yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que te permita ver lo que Él está haciendo y te permita ver el proceso de tu vida como Él lo ve. Para que tu apreciación, para que tu confianza, para que tu visión, para que tu llamado sea diferente. No sigas esperando que algo suceda, porque las cosas no pasan por casualidad. Tenemos que ser completamente intencionales. ¿Cuál es esa área en la que te sientes rezagado y sabes que puedes dar más? Pues el Señor te está diciendo, confía. No pienses en lo que te falta, no pienses en lo que otro tiene que tú no has logrado, porque lo importante es lo que puedes lograr con el Señor. El 2026 es una oportunidad para lograr y alcanzar lo que nunca antes pensamos que podíamos hacer. Porque es el tiempo donde Dios se quiere revelar a tu vida de una manera sobrenatural. Que tú le conozcas como el Dios de imposibles. El Dios que hace nuevas todas las cosas. El Señor
te invita en esta tarde a que te ocupes de confiar y Él se va a ocupar del milagro. Él se va a ocupar de la respuesta. Recuerda que Pedro dio un paso fuera de la barca y caminó sobre el agua, pero en él no estaba la capacidad de llevar a cabo aquella obra maravillosa. Estaba en Dios, pero él lo logró. Lo logró porque el Señor lo invitó a caminar sobre las aguas. Y el Señor en esta tarde te está invitando a dar ese paso de fe fuera de la barca para que camines en la sobrenaturalidad de su propósito para tu vida. Y no olvides que cuando Pedro apartó la mirada del Señor, comenzó a hundirse y sentía que se ahogaba. Y quizás en este año tú has sentido en algún momento que te ahogabas, pero el Señor ha extendido su mano una vez más y te levanta en el nombre de Jesús. Deja que el Señor te levante. Deja que el Señor te enseñe a caminar sobre las aguas. Deja que el Señor te guíe a través de la tempestad. Lo único importante es que tú puedas identificar su voz que te está diciendo: ven. Acércate a mí. Da ese paso de fe. Y yo siento que en esta tarde tenemos que dar ese paso de fe. Nos hemos conformado. Nos hemos quedado estáticos, observando lo que sucede, esperando que algo cambie, cuando el Señor te está diciendo: todo va a cambiar cuando tú decidas creer, cuando tú decidas dar el paso, cuando tú decidas recibir mi palabra. Por eso yo te invito a que donde estás puedas levantar por un momento tus manos al cielo, en señal de rendición, y le digas: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar esa palabra que tú tienes para mí. Yo quiero entender ese propósito, ese para qué, esa dirección que tú tienes para mi vida en este nuevo año. Ayúdame a romper con el estancamiento, porque yo sé que soy ese elefante que creció con esas limitaciones y que al pasar los años no se atreve a dar ese paso hacia adelante para no volver a fallar, o para no caer, o para no sentir dolor, o para no ser traicionado otra vez. Y el Señor está rompiendo en tu vida, en tu mente, esa limitación, para que puedas ver que hay mucho más de Dios para tu vida, que el propósito que Dios tiene contigo es mucho más amplio. Sí, puede que estés cómodo, pero Dios te ha llamado para cosas mayores. Sí, puede que hayas logrado muchas cosas, pero hay mucho más que el Señor tiene para tu vida. Por eso en esta tarde te digo: no te conformes. No te quedes esperando la respuesta. Sé parte del cambio. En el estadio hay espectadores y hay personas en el campo involucrados en la tarea, en el afán, en el juego. Involúcrate, no seas más un espectador, porque estás dejando que los beneficios vayan a aquellos que están dispuestos a arriesgarse, a dar ese paso de fe. Y el Señor en esta tarde a ti te está diciendo: confía, avanza. El Señor tiene su mirada puesta sobre ti. No ha olvidado ninguna de sus promesas para tu vida. Y hasta aquí ha estado contigo y no te ha abandonado. Y su mano de amor y de misericordia hoy sostiene tu vida. Dale gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esa bendición abundante que tú tienes para cada uno de nosotros. Si tú te has identificado con esta palabra y entiendes que Dios está rompiendo algo en ti,
algún estancamiento, alguna predisposición. Si tú entiendes que Dios te ha traído en esta tarde para sanar esa área de tu vida que ha estado ahí callada, pero te ha incomodado, te ha generado malestar, y tú sabes que has podido lograr mucho más, pero no te has atrevido a dar ese paso, yo te invito a que ores conmigo en esta tarde y le digas: Señor, rompe toda limitación en mi mente en el nombre de Jesús. Díselo ahí donde estás. Rompe toda limitación en mi mente. Ayúdame a ver todo el proceso de mi vida que tú has permitido como tú lo ves. Dile: Señor, ayúdame a dar ese paso fuera de la barca, fuera de esa zona de confort, de ese lugar seguro. Si tú me guías, Señor, yo voy a dar ese paso. Si tú estás conmigo, Señor, yo voy a dar ese paso. Dile: hoy yo rindo mi voluntad a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado conmigo de esta manera, si de todo corazón esta ha sido tu oración delante de Dios en esta noche, me gustaría que me puedas hacer una señal. Simplemente ahí donde estás, que tú me puedas levantar tu mano y decir: yo he orado al Señor para que haga esto conmigo. Amén. Deja tu mano levantada por un momento, por favor. Si tú has orado conmigo, amén. Yo te he pedido que levantes tu mano porque este es un tiempo para valientes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada mano, que cada corazón que hoy ha conectado contigo y con ese propósito por el cual tú nos has traído, tú lo bendigas con ese toque sobrenatural tuyo. En el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy hemos recibido marque un antes y un después en nuestra relación contigo, Señor. Que cada uno de nosotros que tenemos nuestra mano levantada en esta noche podamos testificar al finalizar este año que tú has roto toda cadena, porque en ti pudimos lograr lo que nunca pensamos que podíamos lograr. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos caminar bajo esos cielos abiertos que tú tienes para nuestra vida. Y que en esta noche ese sello de tu Espíritu esté sobre nosotros. Yo veo, Señor, cómo tú cambias posiciones, cómo tú promueves, cómo tú traes mayor compromiso sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en esta noche hoy estamos delante de ti. Yo puedo ver cómo desde el cielo tú encomiendas ángeles especiales que traigan esa cobertura especial para el cumplimiento de esta nueva tarea en este año 2026. Por favor, antes de irnos, permíteme esto. Pasa aquí delante. Si tú has levantado tu mano, discúlpame.